vamos a estudiar los extremos, es decir, los máximos y los mínimos de las siguientes funciones. Pero antes de comenzar, recordemos que para averiguar los máximos y mínimos tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, calcular la derivada de la función. En segundo lugar, igualarla a cero, resolver la ecuación que nos quede y esas soluciones de esa ecuación serán los posibles máximos o mínimos. En tercer lugar, calculamos la segunda derivada. Y finalmente sustituimos esos valores que hemos encontrado en el paso 2 en la segunda derivada. Si al sustituir el valor da mayor que 0, pues tendremos un mínimo. Y si al sustituir el valor da menor que 0, tendremos un máximo. Comenzamos con el ejercicio. En primer lugar, calculamos la derivada. Al ser una función polinómica, su derivada será 3x al cuadrado menos 6x. En segundo lugar, resolvemos la ecuación que nos queda de igualar a 0 esa primera derivada, es decir, tenemos que hacer 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Al ser una ecuación de segundo grado incompleta, sacamos factor común la x y nos quedará x por 3x menos 6 igual a 0. Y obtendremos dos soluciones. Si igualamos el primer factor a 0, nos queda x igual a 0, y si igualamos el segundo factor a 0, nos queda x igual a 6 tercios, que es 2. Por tanto, tenemos dos posibles máximos o mínimos. En el paso 3, lo que tendremos que hacer será calcular la segunda derivada. Como la primera derivada era 3x al cuadrado menos 6x, es un polinomio, volvemos a derivar y nos quedaría 3 por 2, 6x menos 6. Y en el último paso sustituimos los valores o los posibles máximos y mínimos que encontramos, el x igual a 0 y el x igual a 2, en la segunda derivada. Si sustituimos x igual a 0 en la segunda derivada, tendríamos que f segunda de 0 es 6 por 0 menos 6, es decir, menos 6. Como menos 6 es menor que 0, tendremos que 0 y f de 0 es un máximo. Y solo nos quedará que calcular f de 0. F es la función, por tanto lo que tendremos que hacer será sustituir este 0 en la función que tendremos al principio, con lo cual nos quedaría 0 al cubo menos 3 por 0 más 1, y nos queda que el valor o el punto 0,1 es un máximo. Veamos ahora x igual a 2. Hacemos lo mismo. Sustituimos el 2 en la segunda derivada. 6 por 2 son 12 y 12 menos 6, 6. Y este es mayor que 0. Eso significa que el punto que nos aparecía que hemos sustituido, que es el 2, f de 2, es un mínimo. Si sustituimos f de 2 nos quedaría, bueno, vamos a calcularlo aquí, me quedaría que f de 2 es 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 1. Y si lo calculamos da menos 3. Por tanto, el punto 2 menos 3 es un mínimo. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es que 0,1, el punto 0,1 es un máximo de la función y el punto 2 menos 3 es un mínimo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Se trata de una función racional. En primer lugar, calculamos la derivada. Se trata de una función racional, por lo que tenemos que hacer la derivada de un cociente, la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido de x al cuadrado. Y ahora operamos y simplificamos, obteniéndose la expresión x cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado. En segundo lugar, igualamos a 0 la derivada y resolvemos la ecuación. Obteniéndose los valores x igual a menos 1
y x igual a 1. Y estos serían los posibles máximos y mínimos, es decir, los posibles extremos. El tercer paso es calcular la segunda derivada, es decir, la primera derivada nos dio un cociente y ahora tenemos que volver a derivar. Y sería entonces la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 2x, partido de el denominador al cuadrado. Y si operamos, tenemos que obtenemos 2x al cubo menos 2x al cubo más 2x partido de x a la cuarta. Si eliminamos el 2x al cubo que suma y el 2x al cubo que resta, nos queda 2x partido de x a la cuarta, es decir, 2 partido de x al cubo al simplificar. Finalmente, lo que tendríamos que hacer sería sustituir los posibles extremos que obtuvimos, que eran x igual a menos 1 y x igual a 1, en la segunda derivada. Sustituimos x igual a menos 1. Entonces tendríamos que la segunda derivada de menos 1 sería 2 partido de menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es negativo y 2 partido de menos 1 es menos 2. Como es menor que 0, tenemos que el punto menos 1 f de menos 1 es máximo. Y solo nos queda que calcular pues cuál es el valor de f de menos 1. Entonces tenemos que f de menos 1, como f es la función, tenemos que sustituir en la función que teníamos al principio. Es decir, que tendremos menos 1 al cuadrado más 1 partido de menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 partido de menos 1, me queda 2 partido de menos 1, que es menos 2. Por lo tanto, lo que tenemos es que el punto menos 1 menos 2 es máximo. Hacemos lo mismo ahora con x igual a 1. Lo sustituimos en la segunda derivada. Me quedaría 2 partido de 1 al cubo, que es 2. Al ser mayor que 0, se obtiene que el punto 1, f de 1, es mínimo. Y lo único que nos queda que calcular es cuánto vale f de 1. F de 1 es la función que tendremos que sustituir en la función que teníamos originalmente. Por tanto, nos quedaría 1 al cuadrado más 1 partido de 1. Y esto es 2 partido de 1, que es igual a 2. Y entonces tendríamos que el punto 1, 2 es mínimo. Con lo cual, la función tiene un máximo en el punto menos 1, 2 y un mínimo en el punto 1, 2. Y el ejercicio está terminado.